Ahora vamos a escuchar una presentación sobre ética en política por el profesor Luis Fleischmann, quien es profesor adjunto de Sociología y Ciencias Políticas de la Florida Atlantic University Honors College. Ha impartido cursos sobre la democracia y la dictadura en el Oriente Medio y América Latina, sociología política, conservadores y neoconservadores, conservadora, y la sociología de los estados canallas. Doctorado y másters en sociología del New School for Social Research de New York y un título de bachiller en ciencias políticas de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Autor del libro publicado en inglés América Latina en la era post-Chávez, publicado en mayo de este año. Profesor Fleischmann. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio, por esta presentación. Quiero agradecer a las personas que me invitaron hoy. El foro realmente ha sido estupendo y he disfrutado de cada momento. Muchas gracias a Mariana de Giuli, asesora de la diputada argentina Cornelia Schmidt-Lirman, por sugerir mi invitación, invitarme, y a Julio Schilling, uno de los gestores, también por la invitación. Agradezco mucho. Agradezco a Julio también, porque él habló, y es lo que quiero hablar, de una ética política. Habló de la responsabilidad de los ciudadanos y las responsabilidades individuales con respecto a qué tipo de gobierno nosotros queremos tener y qué tipo de sociedad es en la que queremos vivir. En primer lugar, se necesita una ética que apoya la democracia y que la promueva. Uno puede crear leyes y crear instituciones, pero a la larga lo primero que impulsa el cumplimiento correcto de estas leyes y procedimientos es la ética. Ya hemos visto a través de la historia en general, incluyendo América Latina, que uno puede tener grandes constituciones, pero en la práctica puede instalar un régimen dictatorial. Como lo presentó antes Guillermo Lustó, que habló de la necesidad de una constitución y de un principio constitucional. Y para ver qué fácil que es violar ese principio constitucional, no es necesario mirar a los países del ALBA, tan cerca como a los países del ALBA. Hay que mirar también la historia. La mayoría de los países latinoamericanos se criaron con constituciones y leyes que seguían el modelo americano. Sin embargo, la implementación de esas leyes fue tal que muchos de estos gobiernos desembocaron o en el populismo, o en el caudillismo, o en dictaduras, muchas veces dictaduras sangrientas. Por eso el papel de la ética es crucial, el papel de las prácticas, de lo que uno hace, de lo que uno piensa, y qué es lo que hace para contrabalancear los fenómenos negativos. Por eso quiero hablar de varios niveles de ética esta tarde que son necesarios. Primero, en estos momentos, lo que es necesario es, entre otras cosas, primero una ética judicial de resistencia al poder abusivo, y esto obviamente aplica a los países que hemos estado hablando antes, los países del ALBA, aunque no solamente. Es extremadamente importante que jueces, educadores en las facultades de Derecho reafirmen los principios de autonomía judicial. Jueces deben insistir en su autonomía, reafirmando lo que es judicialmente correcto, como lo hizo la jueza María Fiuni en su momento cuando dio el veredicto en favor de Eligio Cedeño. Si ustedes recuerdan el caso, estamos hablando de una jueza venezolana que, siguiendo la lógica judicial, decidió liberar a un preso que Hugo Chávez no le gustaba. La reacción de Hugo Chávez fue directamente, no solamente devolver a la cárcel a Eligio Cedeño, sino que a la vez también mandó a la cárcel a la jueza por no haber dictaminado un veredicto acorde con los deseos del dictador, del deseo del máximo tirano. Esto es un elemento totalitario de primera categoría. Esto sucedía en Alemania nazi.
cuando los jueces, en lugar de seguir la lógica judicial con la cual se habían educado, directamente seguían la voluntad del Führer. Y el Führer ni siquiera tenía que hablar. Se sabía qué era lo que se quería cuando se juzgaba a alguien. O sea, se mandaba y se ejecutaba, y vimos muchísimos jueces que mandaron a ejecutar gente. El acto de la jueza Fioni fue seguir la lógica judicial, y eso fue un acto muy, muy importante que lamentablemente no tuvo mucho eco. Recién lo que tuvo eco fue cuando nos enteramos que la jueza Fioni se pasó un tiempo bien largo en la cárcel, y aparte de eso fue embarazada por uno de los violadores, de los carceleros que la violó. Pero el momento importante de haber creado el eco era justamente en el momento que ella siguió esa lógica judicial y no quiso acatar lo que sería la voluntad del Führer Chávez, por así decirlo, la voluntad del dictador. No es que yo quiera comparar a Hitler con Chávez, pero a nivel analítico se podría. La decisión se podía haber aprovechado, como dije, este incidente para llamar la atención y generar debate en la opinión pública. Es crucial que la ética de los jueces en general no se deje llevar por las prerrogativas del Estado autoritario. O sea, en este caso, cuando hablamos de responsabilidad individual, los jueces mismos tienen que saber que si ellos se rinden al Poder Ejecutivo, mejor agarrar las valijas e irse del país, como hubo un par de jueces que sí lo hicieron. Ya me olvidé de los nombres, lo tengo citado en mi libro. Del mismo modo, es importante que jueces usen siempre sus criterios para llenar lagunas legales con los valores apropiados, y esos valores tienen que seguir la lógica democrática. Es importante también a otro nivel. La ética debe generar un contradiscurso contra un Estado que pretende subyugar la democracia a otros principios. Se deben condenar y refutar argumentos que sostienen que la democracia y la libertad no tienen valor si hay hambre, como lo dijo el ex canciller venezolano Alí Rodríguez Araque, que es una de las piedras fundamentales del bolivarianismo. Las libertades individuales justamente son las que permiten autorrealizarnos como personas. Irónicamente, yo diría que fue Carlos Marx que dijo que el hombre es creativo por naturaleza, tiende a trabajar, tiende a crear. Lo que él pensaba, obviamente, Marx, era que el sistema capitalista robaba las energías individuales de las personas y las esclavizaba al capitalismo, a la maquinaria de trabajo. Pero imagínense, si lo que Marx dijo aplica al capitalismo, imagínense cómo aplica al socialismo autoritario, aún peor. Porque en el socialismo autoritario del que nosotros conocemos, las fuerzas creativas son totalmente reprimidas. Y ustedes, aquellos que vinieron de Cuba, lo saben perfectamente bien. O sea, el Estado nos dicta cómo pensar, lo que hacer. Nos trata de controlar nuestro estado mental. Por eso es fundamental defender la libertad y no dejarse llevar por el materialismo general. La mayoría de las personas, y no solamente en América Latina, también acá en Estados Unidos, piensan siempre en la cuestión materialista. La economía está bien, la economía está mal. Yo hace poco hice una presentación frente a un grupo de parlamentarios europeos, y algunos parlamentarios europeos de partidos de centro izquierda me preguntaban, pero Chávez tuvo logros económicos, ayudó a los pobres. Yo le dije, mi respuesta fue, eso es cuestionable. No estoy seguro que eso es verdad o no, si eso es verdad. En realidad estoy seguro que no es verdad. Pero aunque eso fuera verdad, de que Chávez tuvo logros económicos y sociales, eso no justifica la abolición de las libertades. Las libertades tienen que ser un principio, porque la libertad eventualmente también va a crear un país productivo, porque es justamente la libertad de iniciativa, la creatividad que crea la riqueza de las naciones. O sea que todo ese discurso hay que deconstruirlo totalmente. El discurso de que si hay hambre, ¿de qué sirve la democracia? No, la democracia es parte de un derecho natural, de nuestra condición como seres humanos de haber nacido libres. Otra cosa muy importante, si hablamos de la ética, es importante exigir la liberación de presos políticos o de presos que fueron puestos en prisión sin justificación alguna.
Y ahora voy a traer un ejemplo un poco doloroso. En su momento recuerdo que habían caído justo 2 prisioneros, entre otros tantos. Uno era el general Raúl Baduel, y el otro en Venezuela, y el otro Alejandro Peña Esclusa. En una oportunidad yo tuve la oportunidad de hablar con un funcionario del Departamento de Estado, donde yo presenté el caso de ellos dos. Yo no soy abogado, pero lo presenté porque decía, quizá presión norteamericana logre la libertad de ellos. Yo me quedé atónito porque parte de las respuestas era que Raúl Baduel no era una persona que se había comportado bien. O sea, Raúl Baduel era una persona problemática. Y esto yo lo escuché de profesores venezolanos, profesores académicos, lo escuché de políticos de la oposición y otras cuya antipatía personal a Baduel incluso lo llevó a justificar su encarcelamiento. No importa cómo nos sentamos hacia ciertas personas. Si efectivamente Chávez encarceló a Baduel, descalificó a Leopoldo López y después exiló a Manuel Rosales, así como a muchos, quizá muchos que están acá en la audiencia. O sea que nosotros no nos podemos dejar llevar por sentimientos. Al general Baduel, como Alejandro Peña Esclusa, fueron puestos en la cárcel por la decisión tiránica, por las prerrogativas de un dictador como Hugo Chávez, y eso no tiene ninguna justificación, no importa cómo nos sintamos hacia Alejandro Peña Esclusa o hacia el general Baduel. El general Baduel todavía está preso, y no hay ninguna prueba contra el general Baduel. Vino gente de la oposición venezolana a decirle acá al Departamento de Estado que el general Baduel no era buena gente. Eso es inaceptable. Porque hoy es el general Baduel, mañana va a ser él, o su hijo, de ese hombre de la oposición, o del hijo del profesor. Tenemos que tomar una posición universalista de justicia. Si no nos ajustamos a principios democráticos, a la larga, si no lo hacemos, se volverá en contra nuestro como un boomerang. Finalmente, hay que también protestar. Hoy Sánchez Berzaín, me parece que fue Carlos Sánchez Berzaín, que habló del tema del fraude, el tema del fraude en las elecciones venezolanas. Sí, posiblemente haya habido fraude en las elecciones venezolanas, no sabemos cómo. Pero miremos exactamente qué pasó antes del fraude. Antes del fraude tuvimos intimidación de la población venezolana mediante las listas Maizanta y Tascón, si ustedes se acuerdan, gente que firmó el referendo, para el referendo revocatorio, se tomaron sus nombres y así después mucha gente tuvo miedo de votar en contra de Hugo Chávez. Y lo mismo pasó con los empleados de PDVSA. En el momento que el gobierno tomó PDVSA, ya los empleados estaban totalmente intimidados, hasta tal punto que incluso si no había forma de cómo el oficialismo pueda saber por quién votaron, ese era el miedo y la paranoia que ellos tenían. Esto tenía que haberse sido denunciado en forma contundente y clara, y no solamente en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Necesitamos una ética que denuncie estas prácticas a todo nivel y particularmente a nivel internacional. En términos de política regional también se necesita una nueva ética y aquí es sumamente importante resucitar los pilares de la doctrina Bentancur. Como se dijo antes, la política exterior de los países de América Latina es indiferente o está paralizada frente a este nuevo fenómeno de dictaduras electas. No pueden definir una violación a la democracia más allá del golpe de Estado. El secretario de la OEA y Brasil han ignorado al chavismo. Se ha rehusado, como se dijo, a adoptar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, de la OEA, y esto no es casual. Pero hay cosas que son aún más repudiables, diría yo, y esto es, por ejemplo, cómo es que en las elecciones presidenciales en Venezuela, países como Argentina y Brasil mandan observadores a Venezuela que van con el objetivo de apoyar a Hugo Chávez. Por ejemplo, ¿a quién Brasil mandó como observador a las últimas elecciones presidenciales en Venezuela? A no otro que a Marco Aurelio García, que es uno de los principales asesores en materia de política exterior para el gobierno venezolano.
Él fue ahí y abiertamente declaró que una victoria de Chávez es crucial o es importantísima para la integración regional. Pero si tú fuiste ahí como observador, ¿cómo podés hacer ese tipo de declaraciones? Sin embargo, se hicieron, no fueron denunciadas. Lo mismo no fue denunciada cuando la UNASUR, un día después de las elecciones de abril último, cuando Maduro gana y en realidad hay como un debate si ganó o no, hay un recuento. En el medio del recuento, 24 horas después de las elecciones, la UNASUR se reúne y declara a Maduro ganador. Ganador. Eso es algo inconcebible. Y tampoco hubo denuncias al respecto. Y por eso es nuestra responsabilidad denunciar estas cosas de a poco. No necesitamos un tiranicidio. Un tiranizadio, al contrario, va a justificar las paranoias de Maduro y de toda esa gente. Si nosotros a nivel incremental podemos desafiar a nivel ético todas estas cosas, estos defectos, eso sería, en mi opinión, mucho más efectivo. Y yo quería decir, hay otro prejuicio o otro mito, que es que la integración regional no existe sin la presencia del chavismo. Y esto es algo que lo dicen los intelectuales en Brasil y en Argentina y en todos lados. Eso no es verdad. Porque si nosotros vemos países conservadores, más conservadores, incluso demócratas como Colombia, Chile y México, apoyan la integración regional porque ellos piensan que es conveniente para su sociedad. Sí, no hay nada de malo en tener una región integrada como lo tiene Europa, como lo tiene otras regiones en Asia. Pero sin embargo, que se diga que Hugo Chávez o que el chavismo es una piedra crucial o una pieza crucial de la integración regional es totalmente inaceptable, no tiene ningún sentido. Y aquí generamos una situación donde Colombia en este momento está negociando con la FARC, auspiciada por Venezuela y Cuba. O sea que un país como Colombia entiende que para ellos sobrevivir en la región tienen que estar en buenos términos con Venezuela y Cuba y aceptar los regímenes por lo que son. Esto es inaceptable y esto hay que denunciarlo. Tiene que haber una ética que lo denuncie y una ética práctica también que rechace este tipo de cosas. O sea, no sé cuán efectiva y cuántos resultados puede traer, pero es importante traerlo a la mesa, exponerlo. ¿Cuántos minutos más tengo? ¿En serio? Bueno, me falta algo. Bueno, ¿cómo? 3 minutos. ¿3 minutos está bien? Bueno, necesitamos promover una ética que provea guías morales a los países de la región. Y esto acá es muy importante. Acá lo único que se necesita es distinguir entre el bien y el mal. Y el bien y el mal. Hoy en día hay países democráticos de América Latina que consideran a Irán un instrumento de lucha contra el imperialismo. Cuando hablo de países democráticos, hablo de países democráticos de izquierda. Como por ejemplo mi país natal, Uruguay. El presidente José Mujica ha declarado que la relación con Irán es importante porque nos conviene. Y él incluso envió una delegación parlamentaria que no hizo más que adular a la República Islámica. Una delegación nombró un ministro de Relaciones Exteriores que estaba ligado a Irán, porque había servido en Irán y tenía una relación muy fuerte con Irán. Y que el mismo presidente Mujica haya sido víctima de torturas por la última dictadura uruguaya, no le importó que Irán es un régimen que ejecuta públicamente disidentes colgándolos de grúas. Irán tortura y reprime a su población disidente y además amenaza con el exterminio a otro pueblo. Pero Irán se ha vuelto un signo de lucha por la independencia, de una segunda independencia de los Estados Unidos. Irán no solamente que tiene relaciones con Venezuela y todos los países del ALBA y que tiene presencia de las guardias revolucionarias y de Hezbollah, sino que las relaciones comerciales entre Irán con Brasil y con Argentina crecieron como 7 u 8 veces en los últimos 10 años. Y esto también es parte de esa mentalidad antiimperialista.
O sea, también acá hay mucho lugar para generar una ética crítica, por así decir. Bueno, tengo otras cosas para decir, pero creo que voy a parar aquí. Gracias. Muchas gracias.